Canal 62, ARCA Riverside, Los Ángeles. Estrella TV. Gracias por estar con nosotros. Esto es Frente a Frente. Si usted nos quiere escribir, gahumada@lbimedia.com, por si nos quiere dar su opinión o alguna idea para hacer un programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que afecta a mucha gente de la comunidad sobre la violencia doméstica, de qué se trata, cómo es, los aspectos, cómo sufren, cómo se puede evitar. Todo ese tipo de cosas lo vamos a englobar en una conversación el día de hoy. Para eso le voy a presentar a mis invitados. Le voy a presentar a Vicky Selva, ella es líder comunitaria. También a José Limón, él es detective de la Policía de San Diego. Y al doctor José Corena, él es director ejecutivo clínico del Centro de Bienestar Familiar, a quien les damos la bienvenida y muchas gracias. Comenzamos con usted, doctor. ¿Qué tan grave usted ha podido percibir este problema de la violencia doméstica, que tiene muchos aspectos y es algo tan grande, tan difícil como de poder encasillar en una sola cosa? Sí, yo pienso que es un tema muy complejo, y porque es tan complejo es difícil de eliminar, y tenemos niveles tan altos de los casos que se reportan y hay muchísimos que no se reportan. Y esto sucede en cualquier tipo de nivel social, económico, raza, simplemente que muchas veces no es reportado. Pero sí tenemos muchos casos que son reportados, y si sumamos los que no se reportan, se ve la magnitud de este problema. Ajá. Vicky, usted es una líder comunitaria y trabaja también y es licenciada experta en los problemas de la violencia doméstica familiar. ¿Usted ha percibido que este problema, en vez de disminuir, cada vez va en aumento, y especialmente, ¿no es cierto?, en la comunidad latina? Así es. Este problema está aumentando cada vez más, especialmente con esta nueva administración que tenemos. Los victimarios están agarrándose de esto para intimidar a las víctimas, las están amenazando y las están abusando más psicológicamente, emocionalmente, porque les están diciendo: si tú reportas, hablas a la policía, lo que voy a hacer es hablar en migración si no tienes papeles, hablarle, amenazarle de esa manera, o te voy a quitar a los niños. Entonces están siendo amenazadas más, y está disminuyendo el reporte por miedo. Y eso está encubriendo y ayudando un poco al silencio, que es tan macabro en estas situaciones. Pero tenemos aquí al detective Jaime Limón. Jaime, ustedes como policía, cuando llega este reporte, sí es simple entender que alguien está siendo golpeado, pero el peligro que tiene un policía es el agresor. Exactamente, porque cuando respondemos a situaciones de violencia doméstica, están agitados los dos lados, y la última persona que quieren ver en unas situaciones de esta es un oficial uniformado, porque saben que al responder nosotros totalmente van a cambiar las vidas de todos en esa familia. Por las leyes del estado de California, que tenemos que tomar diferentes acciones para proteger a la familia y a los niños. Y este crimen viene siendo algo mayor frente a las cortes, es decir, no es algo muy digerible, no es algo chiquito, sino muy mal visto y condenado, con cargos fuertes. Absolutamente, los cargos son fuertísimos, y el estado de California toma muy a serio y responde a cualquier acusación en contra de una víctima de violencia doméstica. Nos estaba contando una experiencia que personalmente le había pasado, que una vez respondió a la violencia doméstica, y un señor que estaba muy alterado lo agredió a usted también, y logrando herirlo también. Sí, exactamente. Cuando empecé de primero de patrullero, antes de que me ascendieran a detective, nuestra responsabilidad es responder llamadas de 911, de diferentes cosas, pero para uno de oficial, las llamadas de violencia doméstica son las más peligrosas. Y yo tuve un incidente donde tuve que tratar con una persona, un individuo que fue muy violento. Por cierto, la señora estaba en condición muy crítica, nosotros no podíamos entrar a darle auxilio. Al final de toda la situación tuvimos que tratar de arrestar a esta persona, que me causó que yo me cayera de una azotea de 2 pisos y quedé en silla de ruedas por 6 meses casi. Wow. Me dice mi director que
el oficial donde más heridas recibe cuando responde precisamente a una llamada de violencia doméstica, porque están todos muy enojados. ¿Cómo se tranquiliza una persona así? Es muy difícil en una situación. Uno tiene que usar mucha táctica, mucha psicología para tratar de comunicarse y tratar de hacer la situación lo más tranquila, no entrar agresivamente uno como oficial, porque automáticamente al entrar en el uniforme la gente se pone a la defensiva. Ok, volvemos un poco con Vicky. Cuando ustedes reconocen, Vicky, que tienen una persona, hombre o mujer, niño o anciano, que es víctima de violencia doméstica, ¿qué es la recomendación que ustedes efectúan? ¿Qué es lo que hacen cuando tienen este tipo de denuncias? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es de que nos han referido a nuestras víctimas, nos hablan por teléfono porque ellas muchas veces ese temor tienen de no hacerlo ellas personalmente. Entonces hay gente que ellas tratan de usar o personas que están mirando el sufrimiento de ellas, entonces ellas se contactan conmigo y he tenido ese contacto de que me han hablado por teléfono, y no solamente a mujeres, también han habido hombres para preguntarme qué debo de hacer. Entonces lo primero que debe hacer una víctima que se encuentra en esta situación es uno como consejero tratar de agarrar la confianza de esa persona para que sepa que no está sola. Entonces lo segundo es hacer un plan de seguridad, un plan que para cuando ellas digan ya estoy lista para salir de esto, porque no es fácil, entonces ellas sepan que lo que tienen que hacer una lista de todo, una maletita de su ropa, sus artículos personales de los niños, ropa de ellos, y lo más importante, la documentación, actas de nacimiento, visas o pasaportes, toda esa clase de documentación, tenerlas, y tal vez si no lo puede tener en casa, tal vez llevárselo a una vecina en la que confíe. Okay. Esos son algunos procedimientos ya cuando son extremos, prácticamente cuando ya se va a sacar a una persona. Doctor, pero en el proceso, José Corena, en el proceso, ¿cómo se elabora? Tengo entendido, usted tiene 2 organizaciones con las cuales trabaja con la comunidad, abre las puertas a la comunidad para que vengan los afectados de violencia doméstica. ¿Cómo proceden ustedes? Porque la verdad es algo terrible. Bueno, vamos primeramente a definir qué es la violencia doméstica. Y violencia doméstica usualmente se entiende cuando hay algo físico, pero sabemos que una víctima puede ser afectada de diferentes maneras, económicamente, psicológicamente, emocionalmente. Entonces, es como dije, un tema muy complejo que influye no solamente a la víctima directa, sino que también a toda la familia, especialmente a los niños. Como usted mencionó, en nuestra agencia hay mucho enfoque en lo que es la niñez, la juventud, porque queremos prevenir que estos niños, estos muchachos, estas muchachas sean en un futuro agresores o sean víctimas. Entonces lo que hacemos nosotros, como dijo acá ella, tratamos la manera de darle que se sientan en confianza, en seguridad, y luego tratamos la manera de explicarles y guiarlos paso a paso de cuáles son los tipos de beneficios que ellos van a recibir para poder salir de estos traumas, porque le llamamos traumas complejos. No solamente es el estado emocional, sino que también el desarrollo. Incluye muchas etapas de desarrollo de las personas, especialmente los niños y los adolescentes. Los niños y los adolescentes, la verdad que hay que tener cuidado, porque la agresividad, la violencia se convierte en un lenguaje, en una forma de expresar algo y que no es muy conveniente. Regresamos aquí en Frente a Frente, no se vayan. Primera pausa. Aquí en
Frente a Frente estamos tratando el problema de la violencia doméstica, primero para darle herramientas para que usted sepa cómo proceder si conoce a alguien o si la está sufriendo, para que tome el paso, para que usted sepa que si es una víctima o no es una víctima. Pero en todo caso, si tiene sus dudas, es por algo, pregunte, consulte, vea, no tiene nada de malo, busque un profesional, busque un policía. Y a propósito de policía, Jaime Limón, hay veces que es muy difícil determinar las denuncias o si alguien es realmente, físicamente, ha sido golpeado. Cuando ustedes llegan a sus lugares de la denuncia, a veces incluso la víctima ha cambiado de opinión. Sí, exactamente. La mayoría de las llamadas que recibimos son vecinos o la comunidad que llama, que escucha una pelea o una legata dentro de una casa. Y llegamos a la situación y tocamos en la puerta y normalmente la víctima nunca quiere reportar. Entonces dice, todo está bien, nomás tuvimos una legata y eso. Y a veces uno como oficial tiene que estar al tanto de ciertas cosas que hace. Por ejemplo, si hablamos con la mujer o el hombre, la que sea la víctima, a veces le echan un reojo y uno tiene que estar al tanto para ver. Entonces, porque hay diferentes tipos de violencia doméstica, no nomás es física, pero también mental, claro, que es más difícil para nosotros identificar ese tipo de violencia doméstica. En el caso, por ejemplo, de los niños, que es tan difícil identificarlos, ¿en qué se fijan ustedes? Porque a veces un niño no habla, un niño cuesta identificar que ha sido sometido a vejaciones. ¿Cómo ustedes se dan cuenta si un niño simplemente tiene una enfermedad o está siendo golpeado? Bueno, con los niños es mucho más complicado porque ellos se asustan con la presencia del oficial número uno. Entonces necesitamos llegar y separarlos y platicar con ellos y asegurarlos que todo está bien. Tomar un diferente nivel cuando tratamos con los niños. Sí, la verdad que es una mala costumbre de nuestra gente o de algunas personas de amenazar a los niños con que va a venir la policía. La imagen, yo creo que aquí en ambas partes la policía y la comunidad debemos trabajar para entender que estamos para apoyarnos. Las imágenes a veces que se van repartiendo son negativas por parte de la policía. Yo creo que de alguna u otra forma tiene que iniciarse campañas para poder limpiar un poco esa imagen, porque no todos los policías son golpeadores, no todos los policías son malos. Es decir, hay mucha gente que son muy abnegadas, muy profesionales y siguen el lema de cuidar y proteger. Vicky, usted, perdón, dime. Sí, me gustaría decir que la información que estamos dando es bueno ir directamente a la policía, a un doctor, a un consejero, porque a veces tenemos amigos o vecinos que dan información incorrecta. Entonces no exactamente dicen cómo son las cosas. Nosotros como policía estamos para ayudar a la comunidad. Nosotros no tenemos que, especialmente con la comunidad latina, que yo he trabajado mucho tiempo, que tienen miedo de hablar por cerca de la inmigración o deportación, y a veces eso lo usan también para amagar a la persona, a la víctima. ¿Sabes qué? Te van a deportar o van a hacer esto. La policía no tiene que ver nada con la inmigración. Si usted es una víctima de un crimen, por favor llame. Que llamen, Vicky, porque el silencio es lo peor que puede tener la gente. Es el cómplice maldito del silencio. Tienen que hablar, tienen que acercarse. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo hacen para que la gente sepa de que ustedes existen y están para ayudarlos? Pues nosotros estamos creando conciencia en todos los ámbitos que podamos nosotros crear conciencia. Estamos creando alianzas con las diferentes organizaciones, trabajando, dando conferencias, charlas, talleres y educando a nuestra comunidad, porque este tema de la violencia doméstica es algo muy delicado y que está, en vez de disminuir, está agrandando. Este problema se está haciendo más grande, especialmente porque las víctimas están siendo amenazadas ahorita más que nunca con esta nueva administración, de que están amenazando con deportar a toda la gente. Entonces es un problema que se está haciendo más y más grande cada día, pero nosotros como consejeros, como líderes comunitarios, debemos de seguir creando conciencias y hacerles saber a estas víctimas que no están solas, que hay mucha ayuda para ellas. ¿Tú dirías que la violencia en nuestra comunidad es parte de la cultura de los latinos? Así es.
muchas veces es parte de una cultura, porque primeramente la violencia doméstica no discrimina qué raza eres, qué cultura eres, si eres hombre o mujer, si eres menor de edad o mayor de edad, no, ataca por igual. Entonces, es un problema muy grande y tenemos que atacarlo por donde sea posible para poder crear conciencia. Y sí volviendo a tu pregunta, es un problema cultural también, porque cuando estamos creciendo en nuestra propia cultura, nuestros padres nos inculcan, oh no, pues el matrimonio tiene que ser hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. ¿Qué es lo que dice la iglesia también? Oh, se va a casar uno y es para toda la vida. Entonces mucha gente viene con esa mentalidad, crece con esa mentalidad. Entonces sí es parte también de nuestra cultura y hay que quebrar eso porque no debía ser parte de nuestra cultura y creer de que tenemos que estar aguantando estos maltratos, estas humillaciones, estos abusos psicológicos, físicos, mentales contra nosotros y contra nuestros niños, que son el futuro de nuestras familias. Entonces hay que cuidar de nuestra niñez. Entonces, tener que crear más conciencia. Okay. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que crear conciencia, tenemos que saber lo que nos afecta o no, doctor José Corena. Pero también las personas tienen que tomar sus propias iniciativas, tienen que tener la voluntad de decir, bueno, yo me respeto, yo tengo valores, yo tengo que hacer algo y me tengo que mover. Pero el agresor tiene un desarrollo, hay una personalidad. ¿Se puede describir la personalidad del agresor, doctor? Bueno, yo creo que, regresando al punto que él mencionó, cuando llegan a los hogares y ven a un niño que está pues muy aterrorizado con lo que está pasando, todo eso se internaliza en la mente de un niño que va en desarrollo, sobre lo que es ansiedades, lo que es ser agresivo, lo que es muchas veces se orinan en la cama o de mala conducta o los grados bajan. Ese niño, si no se le da ayuda, se va desarrollando como potencialmente un agresor en un futuro. Entonces, como repetí anteriormente, hay un gran enfoque en trabajar con estos niños para que no se conviertan en víctimas o en agresores en un futuro. Como ella mencionó, está el aspecto cultural, está el aspecto de desarrollo, está el aspecto de aprendizaje, está el desarrollo interno de lo que es la agresividad, violencia, y como todos podemos enojarnos, pero cuando uno tiene un ataque de ira es cuando pierde todo el control. Entonces estas personas, esto es lo que tienen, ataques de ira que se ha desarrollado porque no se les ha podido ayudar. Entonces digamos que hay ciertas personas que son propensas a ser abusadores cuando adultos porque tuvieron una serie de indicativos o detonadores cuando eran chiquitos. Sí, o sea, hay una combinación bioquímico, ya el temperamento, todo eso es algo que es genético, pero no quiere decir que se va a desarrollar a ser agresor. Cuando tiene esa predisposición y luego le agregamos el componente de ambiente, donde han sido maltratados, han estado expuestos a ambientes de caos, de abuso, entonces con la combinación de eso y no hay ayuda, es como se desarrolla un agresor. A la misma vez la víctima también aprende a cómo aceptar este tipo de vida, y una persona que está en este nivel tiene tendencia a deprimirse, a su autoestima a ser quebrado completamente. Por eso que algo que se pudiera ver como ahí está la salida, para ella no hay salida. Se condicionan a vivir bajo este tipo de tratamiento. Y lo otro también, vamos a hacer la pausa, pero al regreso vamos a ver un poquito más de la personalidad del agresor, porque generalmente al día siguiente llegan con regalos, llegan llorando y etcétera, etcétera, y vamos a explorar con el doctor que está aquí por qué pasan estas cosas, si le tenemos que creer o no a un abusador, hombre o mujer. Nuestra segunda pausa, no se vaya. La verdad que los casos de la violencia doméstica son muy diferentes. Doctor José Corena,
La verdad que no hay por dónde podamos decir que esto se va a solucionar a corto plazo si la gente realmente no hace el cambio, tanto el abusador, el golpeador, como las personas que sufren en carne propia cualquier tipo de violencia familiar o violencia doméstica. Sí, yo pienso que, volviendo al punto que ella hizo, lo principal es que nos unamos, toda la comunidad, en lo que somos profesionales, en lo que somos familiares, la autoridad, y que podamos estar disponibles para escuchar, simplemente escuchar a una víctima. Una vez esa persona tiene la iniciativa, podemos guiarlos a los programas donde pueden rehabilitarse, sanarse, porque le llamamos programas complejos, donde la persona es afectada en todas las áreas de desarrollo, y con una mano que les tendamos, dándole guía a diferentes programas de ayuda, pues pueden salir de esas situaciones. Vicky, cuando las personas ya están en este tren de tener que escaparse, de irse, de cierto que tienen que tener una lista, de tener sus identificaciones, tener sus certificados, dárselo a una persona, ¿qué otras cosas son recomendables para las personas que ya están en la fase terminal, digamos, de la violencia doméstica? Sí, es muy importante que ellos sepan que no están solos, las víctimas no están solas. Hay shelters, ¿cómo se dice en español? Refugios, hay muchos refugios, hay muchos grupos de apoyo donde en esos grupos de apoyo toda la mujer que está ahí o la víctima que está ahí ha pasado por lo mismo, y entre ellas se forman una familia entre ellas, y es algo muy bonito, y las víctimas no sabían que ya existe eso. Entonces hay refugios, hay grupos de apoyos, hay consejeros, hay tanta ayuda para que no se queden ahí. Incluso mantención para los niños, que es lo que más le preocupa a las mamás, de qué le voy a dar de comer, dónde van a vivir. Así es, porque una de las razones por qué las víctimas se quedan en ese abuso es porque no tienen cómo mantener a sus hijos, y pues eso las aterroriza, y prefieren seguir que en ese maltrato, en esa violencia doméstica, porque no tienen cómo mantenerse, cómo mantener a sus propios hijos. Pero sin embargo hay mucha ayuda para los niños y para ellas, y para las mismas víctimas. Ok, entonces Jaime Limón, detective de la policía de San Diego, muchas personas no denuncian porque los maridos o las esposas le dicen: ¿y a ti quién te va a creer? Sí, sí, exacto. Es otra cosa psicológica que usa para intimidar a la víctima. No tiene que ser uno víctima, tienes derechos, hay muchos programas que pueden ayudar. Usted tiene que poner el alto. La policía también obliga a que la persona no se vuelva a acercar a su víctima. En ciertas ocasiones sí. El oficial tiene muchísimas herramientas yendo allá a su casa, hojas de información para agarrar órdenes de restricción, y lo más importante es salirse de allí, de ese círculo violento, porque al segundo día va a llegar el esposo o esposa, porque hay víctimas de los dos lados, con flores, con perdóname. Ya no hace falta se cruza esa línea de respeto, y siempre puede ser 2, 3 años después, 10 años, pero vuelve a suceder. Si esa persona no recibe tratamiento, no recibe ayuda de otro lugar, ese círculo de violencia doméstica va a seguir. La verdad es que es muy difícil recuperar a un violento. La verdad que cuando se le falta el respeto a una persona, el volver a la normalidad va a ser muy difícil. Por eso que hay personas que están 20 o 30 años soportando la violencia. Después, al final, se dan vuelta los papeles, porque la víctima se convierte en su propio vengador. Le damos las gracias a nuestros invitados, Jaime Limón, José Corena y a Vicky. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y espero que este programa de alguna u otra forma usted lo anime a salir de ese círculo violento o ayudar a otra persona. Hasta el próximo Frente a Frente.